Hola niños, buenos días. Espero que estén muy bien y que hayan podido realizar la clase número 1 la semana pasada. Hoy día vamos a comenzar con la clase número 2, con el mismo tema que estamos trabajando, que es el héroe en distintas épocas en nuestra unidad número 1. Pero antes de eso, y antes de adentrarnos efectivamente en la clase del día de hoy, vamos a revisar las actividades que tenían que hacer la clase anterior, ¿ya? Así que vamos a revisarlas inmediatamente y aquí la tenemos. Eh, para sintetizar un poquito la clase anterior, recuerde que comenzamos con la clase número 1, que era el héroe en distintas épocas y que nos centramos en el conflicto narrativo. Ya, entonces vamos a revisar las actividades. Como ustedes ven acá, sí, aquí yo tengo las preguntas que tenían que responder, ¿no es cierto? Y acá están las respuestas. Habían varias preguntas que eran en torno a respuestas personales en general, ¿ya? Entonces, la actividad de inicio antes de leer ese texto que venía ahí, decía, ¿qué héroe clásico o de la antigüedad conoces? Ahí yo le puse una respuesta personal porque ustedes cada uno debería colocar qué héroe. Podía haber sido Hércules, Heracles, etcétera. Había muchos héroes que yo creo que ustedes sí efectivamente conocían y me pude dar cuenta que sí. Pero además me di cuenta que y recuerdo muy claro haberles dicho y comentado varias veces que las respuestas tienen que ser completas, ¿ya? Y cuando comenzamos a responder una pregunta, siempre se comienza con mayúscula, ¿sí? Y además, cuando colocamos eh, sustantivos propios, todos los sustantivos propios, que son los nombres de las personas, van con mayúsculas, que ahí me di cuenta que habían varios errores, ¿ya? Y cuando escribo una pregunta, siempre va con el signo de interrogación, si es una pregunta, ¿ya? Y con mayúsculas, ¿sí? Entonces, la primera decía, ¿qué héroe clásico de antigüedad conoces? Este era, yo le puse que era una respuesta personal, porque debe haber puesto Hércules, Heracles, cantidad de héroes que hay, ¿ya? Un héroe nace o se hace, y efectivamente un héroe se hace, chiquillos, no nace héroe, ¿ya? Nosotros sabemos ya, porque lo vimos en la clase, que se hace por la cantidad de actividades que ellos realizan o aventuras que ellos pasan o efectivamente porque hacen un bien común para todos, para la comunidad. ¿Sabes cómo llega a convertirse un héroe? Se convierte en un héroe por su hazaña, aventuras o por haber realizado una buena acción centrada en un bien común. ¿Ya? Estas respuestas estuvieron bastante bien, solo corregirles, les vuelvo a repetir, el tema de las mayúsculas, respuesta completa. ¿Ya? ¿Qué le ocurre a un héroe cuando emprende una aventura? Cuando un héroe emprende una aventura, ¿se dan cuenta que es respuesta completa? Le ocurre un sinfín de cosas, como pruebas que debe sortear, logros, derrota, riesgos, que se centran por una buena causa. ¿Ya? Eso es lo que pasa efectivamente un héroe cuando comienza una aventura. A veces no siempre se gana, hay derrotas, pero eso no quiere decir que yo no voy a seguir luchando por una buena causa, para efectivamente un bien común. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, esa es la actividad de inicio antes de leer el texto que venía dentro de la actividad. Luego, la pregunta que venía ya en el desarrollo de nuestra clase dice, encuentra en el texto en qué consistió el terrible tributo que debió pagar la ciudad derrotada. ¿Se acuerdan que en esta actividad nosotros nos centramos en el conflicto narrativo? ¿Qué conflicto tenían estas dos ciudades, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia, ¿se acuerdan? Entonces dice, el tributo, y aquí respuesta completa, el tributo que debió pagar la ciudad derrotada consistía en que cada año debían enviar 7 jóvenes y 7 doncellas para que fueran devoradas por el Minotauro, que se encontraba en el laberinto, un lugar en donde nadie que entrara conseguía salir. O sea, ese efectivamente era el tributo que tenía que pagar esta ciudad derrotada, ¿ya? Y era todos los años, ¿no es cierto?, para poder efectivamente tener tranquilo al Minotauro, ¿ya? Y la actividad de cierre, porque nuestra clase, la clase número 1 fue bien cortita, sino que fue cortita, pero efectivamente nos adentraba a lo que ya vamos a ver en nuestras próximas clases, que es este héroe en distintas épocas. ¿Ya? Y la actividad de cierre, que era responder una pregunta, escribe en tu cuaderno de qué crees que se tratará la historia. ¿Ya? La historia que vamos a ver en las clases siguientes, ¿no es cierto? Y yo les puse ahí respuesta personal, pero ¿en qué se centraba? Más o menos esta respuesta decía, centrado en un mito griego donde se identifica el rol del héroe que salva a una ciudad. ¿Ya? Porque ya leímos algo antes, ¿no es cierto? ¿Sí?
Claro, hasta ahí, chiquillos, esas eran nuestras preguntas que habían quedado de tarea en la clase anterior, ¿ya? El tema es que vi varios errores en relación a la ortografía, ya en relación a la ortografía, que era que respondían con minúscula, los nombres de las personas con minúscula, son sustantivos propios, chiquillos. Recordarles que los sustantivos propios se escriben siempre con mayúscula, nombre de ciudades, nombre de personas, etcétera. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Ok, estamos ahí, claro, ¿no es cierto? Que era la revisión de esto. Y entonces ahora vamos de lleno a la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Sí, y vamos a compartir una pantallita de lo que vamos a trabajar la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, quiero que me pongan atención acá, ¿sí? Vamos hoy día a trabajar antes de adentrarnos, ¿no es cierto? Y revisar el texto que vamos a trabajar, que es el Teseo, el vencedor del Minotauro. Vamos a trabajar la clase de hoy una estrategia para comprender mejor el texto, ¿ya? Porque a veces nos pasa que tenemos mala comprensión lectura y eso pasa porque no leemos mucho, ¿ya? A veces estamos leyendo y no entendemos nada de lo que dice el texto. Entonces vamos hoy día a buscar una estrategia para comprender mejor el texto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día es un poquito más larga porque van a tener que hacer más actividades, pero nos vamos a centrar en eso para ya de lleno revisar el mito de Teseo, el vencedor de Minotauro. Hoy día vamos a ver otro mito que nos va a llevar a esta estrategia de comprender mejor el texto. Entonces, nuestra clase del día de hoy, ya vamos a trabajar con nuestro libro y con nuestro cuaderno. ¿Ya? Siempre, recordarles siempre que no tienen que imprimir nada y que efectivamente vamos a responder en el cuaderno. Puede que las preguntas yo se las mande en esta guía, pero las responden en el cuaderno, chiquillos. Traspasan en el cuaderno. Yo no quiero que impriman nada, ¿ya? Porque efectivamente todos no podemos imprimir, así que no quiero que impriman nada. Entonces, ¿en qué páginas vamos a trabajar hoy día? Hoy día que les voy a mostrar acá, vamos a trabajar en nuestra página número 13. ¿Sí? Donde vamos a efectivamente ver estrategias de lectura para poder comprender más el texto, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a hacer nuestra actividad de inicio, ¿sí? Para comenzar, quiero que me pongan atención acá. Para comenzar, en esta clase desarrollarás el uso de una estrategia de lectura que facilite la comprensión de diferentes textos narrativos, que son los textos que estamos viendo ahora nosotros que estamos trabajando con el género narrativo. Para ello, trabajarás la página 13 de tu texto de estudio, como ya les había dicho, ¿no es cierto? Pero antes de eso, vamos a responder estas preguntitas que son de alternativa, no son de respuestas, preguntas abiertas, sino que tienen ciertas alternativas que responder, ¿ya? Contesta las siguientes preguntas para poner a prueba tus conocimientos previos, porque siempre en una clase tenemos que saber ciertos conocimientos desde antes que fuimos aprendiendo en los cursos anteriores, ¿ya? Sobre algunos famosos cuentos de tradición y sobre conectores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los conectores? Palabras que unen, que efectivamente juntan a una oración, ¿ya? Entonces quiero que me pongan atención acá. Vamos a responder esta y que habla sobre algunos cuentos súper famosos y tradicionales que vimos desde chicos, hasta yo los vi desde chicos, ¿ya? Uno, según la tradición, ¿cuál es el motivo de por qué la madrastra detesta a Blancanieves? ¿Cuál es el motivo? ¿Ya? Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la clase del día de hoy? Tiene mucho que ver, chiquillos, porque yo les dije que hoy día vamos a conocer una de las estrategias para comprender mejor el texto, lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, y aquí nos vamos a centrar y después se van a dar cuenta de por qué, oh, sí tenía razón la profesora, ¿sí? Y dirán, uy, ¿qué tiene que ver Blancanieves aquí? Porque no estamos viendo Blancanieves, pero yo tengo que ver los conocimientos previos de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas es esa, ¿cuál es el motivo por qué la madrastra detesta tanto a Blancanieves, chiquillos? ¿Por qué será? Ahí tenemos tres alternativas. A, debido a sus riquezas, a causa de su piel blanca o porque era hermosa. Tenemos tres respuestas ahí. ¿Cuál será el motivo? ¿Porque la madrastra detestaba tanto a Blancanieves? Respondemos, ¿no es cierto? Les voy a dar el tiempo para responder. Dos. ¿Qué palabra completa la siguiente oración? Y aquí tenemos un conector que efectivamente complete esta oración. ¿Ya? Estamos usando polera.
hace bastante calor. ¿Cuál será mejor? ¿Con cuál se escuchará mejor? ¿Cuál es la mejor o el mejor conector para completar esta oración? ¿Se acuerdan que yo le dije que los conectores son aquellas palabras que unen las oraciones y que a veces nosotros utilizamos mal, sobre todo cuando tenemos que redactar un texto y repetimos ciertos conectores, el por qué, el y, muchas veces, ¿ya? Estamos usando polera, hace bastante calor. Tengo tres alternativas. A, por consiguiente, ¿por qué? Entonces, ¿cuál de estos tres conectores me servirá? ¿Y qué tengo que hacer? Voy leyendo con los tres. Por ejemplo, estamos usando polera. Por consiguiente, hace bastante calor. ¿Pegará? ¿Será ese el conector? Bueno, ahí ustedes háganlo así, tal cual como se lo hice yo ahora. 3. El resultado de todas las acciones del lobo contra Caperucita fue. Y aquí estamos viendo otro cuento súper emblemático que lo conocemos todos desde chicos, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de todas las acciones del lobo contra Caperucita fue, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que cada vez que hacemos una acción, por consiguiente, o efectivamente, nos llevan a un resultado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es efectivamente todas las acciones del lobo contra Caperucita fue? La muerte del lobo por el cazador, la transformación de Caperucita, el encuentro de la madre y el cazador. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Ya? Usted ahí se tienen que acordar del cuento de Caperucita, ¿ya? Esa es la primera actividad que tenemos que hacer antes de ir efectivamente a la página número 13, ¿ya? Es el inicio de nuestra clase, ¿ya? Porque ¿qué estoy viendo yo con esto? Ciertos conocimientos previos que debemos tener para seguir con nuestra clase, ¿ya? Para continuar, ¿no es cierto? Y quiero que me pongan atención aquí. Para alcanzar una lectura comprensiva, porque recuerden que es lo que estamos viendo el día de hoy, y que aquí el título nos dice una estrategia para comprender mejor diferentes tipos de texto, para tener una buena comprensión lectora. Entonces, continuamos. Para alcanzar una lectura comprensiva de diferentes textos narrativos, te sugerimos poner atención a la estrategia de lectura que aparece en la página 13 del texto de estudio. Allí verás que las motivaciones, causas de los personajes lo llevan a ejecutar distintas acciones que a su vez generan consecuencias. Para encontrar las motivaciones de los personajes, atiende a las características que de ellos se mencionan o identifican conectores como el por qué, debido a, ya que, entre otros. En el caso de las consecuencias, los conectores que te ayudan podrían ser, por lo tanto, entonces, por consiguiente. Ten en cuenta que identificar estas secuencias, motivaciones, acciones y consecuencias es relevante para profundizar en la comprensión de la historia narrada. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Sí. Entonces, avancemos. ¿Qué nos decía aquí? Que para alcanzar una buena lectura comprensiva de estos diferentes tipos de texto narrativo, te sugerimos poner atención a la estrategia de lectura que está en la página número 13. Entonces, vamos a bajar y vamos a ver la página 13 del libro, que es esta, ¿ven? Que tenemos acá, página número 13 del libro, que es donde vamos a trabajar, ¿sí? Y una de las estrategias de comprensión lectora es este cuadrito que tenemos aquí, ¿sí? Cada vez que yo leo un texto, puedo poner atención y puedo realizar este cuadrito y me va a ser súper fácil comprender. Por ejemplo, ¿cuál es el interés? ¿Qué acciones realiza? ¿Y qué consecuencias tuvieron estas relaciones? Estas acciones que él realizó, perdón, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver esto, y quiero que me pongan atención acá. En las narraciones literarias es una estrategia de lectura para poder comprender mejor los textos, chiquillos, ¿ya? En las narraciones literarias, los personajes actúan a partir de sus intereses y motivaciones. Siempre un personaje en las lecturas, ¿no es cierto?, va a actuar o hacer ciertas cosas por los intereses y las motivaciones que tenga, ¿ya? Las acciones de un personaje, vamos a leer esta parte de aquí, ¿no es cierto?, tiene consecuencias o efectos en él mismo, ¿sí? Todas las acciones que él hace van a tener consecuencias o efectos de él mismo. Por ejemplo, llevando a la vida real, chiquillo, cuando nosotros, efectivamente, eh, realizo algo positivo, ¿qué consecuencia voy a tener? Positiva. Pero si yo realizo una consecuencia, por ejemplo, una acción negativa,
¿qué consecuencia voy a tener? Negativa, ¿ya? Entonces, todas las acciones de un personaje tienen consecuencias o efectos en él mismo, ¿sí? Como lo que le explicaba yo. Si yo hago una acción positiva, voy a tener una consecuencia positiva. Si hago una acción negativa, voy a tener una consecuencia negativa. En los demás personajes y elementos de la historia, en él, en el resto de las personas que están conmigo y en los elementos de la historia, ¿no es cierto? Las acciones permiten además que la historia se desarrolle, ¿no es cierto? Sí. Observa el siguiente esquema que muestra la relación entre los intereses de un personaje, sus acciones y las consecuencias que tuvieron esas acciones, ¿ya? Que es este. Y quiero que aquí, de verdad, me pongan mucha atención a este cuadrito, porque este cuadrito, efectivamente, nosotros lo vamos a tener que realizar más arriba, ¿sí? Pero ustedes van a tener que escoger un personaje, ¿ya? Aquí se escogió al rey Euristeo, ¿no es cierto? Que es un rey de la antigua Grecia, ¿sí? Rey Euristeo, ¿sí? Y vamos a poner atención acá. ¿Cuáles fueron sus intereses? De verdad, chicos, que cuando yo realizo este cuadro, cuando leo algún texto, me voy a dar cuenta que sí me va a ayudar a comprender ese texto aún mejor. Y esta es una de las estrategias que se pueden realizar, sobre todo, chiquillos, cuando leen los libros del plan lector. Ya, vamos a ir conectando. Y recuerden que ya les mandé el libro del plan lector de mayo, que es la edad del pavo. ¿Ya? Continuemos. Entonces, estamos viendo el rey Euristeo. ¿Cuáles fueron sus intereses? Sus intereses son eliminar al león de Nemea, monstruo que aterroriza su reino, deshacerse del héroe Heracles, pues se siente amenazado por él, ¿ya? Es efectivamente son los intereses de este rey, ¿sí? Para proteger a su reino. Acciones que realiza. ¿Qué acciones realiza para estos intereses? Envía a Heracles a cazar al león de Nemea, ¿no es cierto? Y uno de sus intereses era efectivamente eliminar el león de Nemea, monstruo que aterrorizaba a su reino, ¿sí? ¿Qué acción realiza? Envía a Heracles a cazar al león de Nemea. Consecuencias que tuvo cuando envió efectivamente a Heracles a cazar al león de Nemea. Consecuencia, Heracles mata al león, el reino se libera del monstruo, Heracles gana fama y obtiene una armadura. Esas son las consecuencias que hubo, ¿ya? El rey Euristeo efectivamente manda a Heracles a matar al león de Nemea, que esos son los intereses. ¿Qué acción? Mandó. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que murió el león, el reino se liberó del monstruo, ¿ya? Heracles efectivamente era de la antigua Grecia, este personaje fuerte, fornido, pero en Roma se llamaba Hércules, que yo creo que ustedes más lo conocen como Hércules, ¿ya? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Entendieron muy bien el cuadrito? Excelente. ¿Por qué? Porque ahora lo van a tener que relucir ustedes y vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Y aquí estamos. El mismo cuadrito que está en la página número 13. Y les vuelvo a repetir, no tienen que imprimir, sino que lo hacen en su cuadrito. Ya observamos el esquema de la página 13 acerca de las motivaciones del rey Euristeo, ¿cierto? Vimos cuáles eran las motivaciones, qué acciones hizo para cumplir esas motivaciones y cuáles fueron las consecuencias que tuvo esas acciones que realiza, ¿ya? Y completa el esquema que aparece a continuación, ¿sí? Nosotros ya lo leímos. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a pensar, y escuchen y pónganme atención acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que me pongan atención acá. Esta cosita aquí que me sale complicada. Ahora sí. Ya dice, complete el esquema que aparece a continuación, el mismo esquema que vimos en la página 13, con un personaje que tú escojas, un personaje de cómics, de una serie, de una película, de un videojuego, el que ustedes quieran, escogido por ti, ¿ya? Indicando las motivaciones, las acciones, sus consecuencias. ¿Qué van a hacer? Van a escoger algunos de estos personajes que ustedes quieran, de un cómics, de un cuento, de un libro, de una serie, de una hasta de un videojuego, chiquillos. Porque en los videojuegos hay cantidad de personajes y que tienen ciertos intereses, ¿no es cierto? ¿Y qué van a hacer? Cuando escojan este personaje, van a completar el cuadrito, el mismo que vimos en la página número 13, porque así este cuadrito es una estrategia para poder comprender aún mejor el texto. Van a escribir sus intereses, cuáles son los intereses que tiene este personaje,
cuáles son las acciones que realiza este personaje y cuáles son las consecuencias que tiene este personaje en relación a las acciones que realiza. Por ejemplo, a ver, vamos a coger un cuento de un cómic. Batman, que es súper conocido. ¿Cuáles son los intereses de Batman? ¿Sí? ¿Cuáles serán los intereses de Batman? Piensen un poquito. ¿Qué acciones realiza Batman y cuáles son las consecuencias que traen estas acciones? ¿Sí? ¿Cuáles serán los intereses de Batman, chiquillos? ¿Saben? ¿Cómo se llamaba la ciudad en la cual vivía Batman y defendía constantemente? ¿Será una de esas acciones? ¿Defender constantemente o que haya tranquilidad en la ciudad donde él vivía? ¿Qué acciones realizaba? Luchaba contra los malos, pues, ¿no es cierto? Con estos antagonistas, porque los antagonistas efectivamente son aquellas personas que se oponen a lo que realiza las personas buenas, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué acciones realizaba? Pensemos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Llegó a ser una ciudad tranquila, luchó contra los malos, ¿no es cierto? Entonces pensemos, ¿ven? Que es súper fácil, no es nada de complicado, ¿ya? Hasta ahí vamos bien y entendemos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claritos? Muy claritos, ¿no es cierto? Entonces, para continuar nuestra clase y darles un cierre a la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a, efectivamente, a leer este texto que yo les tengo, que son los 12 trabajos de Heracles. ¿Se acuerdan que yo les dije que Heracles se llamaba en la antigua Grecia y en la antigua Roma se conocía como Hércules? ¿Ya? Que ustedes lo van a conocer y creo que lo conocen más como Hércules. ¿Qué van a hacer? Van a leer la siguiente historia y vamos a responder las preguntitas que tengo aquí, que son preguntas de alternativa. Vamos a leer esta historia, que son los 12 trabajos que tuvo que hacer Heracles o Hércules, y van a responder estas preguntitas. Pero además, para comprender aún mejor más, que vamos a ver en forma complementaria, van a ver el video que está en este link y necesito que lo vean antes de leer efectivamente el texto, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ver este video y luego vamos a leer. Luego que vimos el video que tenemos acá, ¿no es cierto? En este link y en este cuadrito, ¿sí? Luego de eso, que veamos el video que me va a llevar a aún comprender más los 12 trabajos que hizo Heracles o Hércules. Recuerden que Heracles era en Grecia y Hércules en Roma, ¿ya? Vamos a leer el texto. Luego de eso, vamos a responder las siguientes preguntas. Son 5 preguntas y son de alternativa, ¿ya? Entonces, 1. Heracles se caracteriza por su. 2. Cuando Euristeo vio a Heracles con el escudo hecho de la piel de león de Nemea, ¿qué había pasado? 3. Señala 2 motivaciones de Heracles para realizar los trabajos que le solicitaron. Vamos a marcar 2, ¿cierto? Ahí en cada, o sea, vamos a marcar una alternativa porque en cada alternativa vienen 2 motivaciones. Y que eso tiene que ver con el cuadrito, ¿no es cierto? ¿Qué acciones realiza Heracles para alcanzar su objetivo? Y en la última oración del relato encontramos una. En la última oración del relato, ¿no es cierto? Aquí tenemos la última. En este, al ver la fuerza, persistencia y determinación de Heracles, lo liberó de su castigo y así logró la ansiada inmortalidad, ¿cierto? Entonces, en la última oración del relato encontramos una causa, consecuencia o una motivación. ¿Qué será? ¿Se acuerdan que yo les dije en relación al cuadrito? Intereses, acciones y consecuencias. Cuando yo veo el interés de ese personaje, voy a ver las acciones que realiza y además esas acciones tienen ciertas consecuencias. Entonces, Heracles, con su acción, ¿qué consecuencia tuvo? ¿No es cierto? Entonces, en la última oración, yo tengo que identificar qué es eso. Es una causa, una consecuencia, una motivación. ¿Claro hasta ahí? Excelente, muy bien. Ahora, luego que terminamos eso, nos vamos a ir aquí a la página 13. Recuerden el cuadrito que tienen que realizar ustedes, ¿no es cierto? Y escoger cualquier tipo de personaje. Y aquí quiero que me pongan atención a esta parte de aquí. Para poder identificar, ¿no es cierto? Ahí, acciones y consecuencias. Ay, que se me marca igual. No, vamos a dejar ahí. Para identificar acciones y consecuencias te recomendamos, es una recomendación, recuerde que hoy día estamos viendo efectivamente estrategias para una mejor comprensión lectora y
Y una de las estrategias que vimos para la comprensión lectora es este cuadrito, donde identifico intereses, acciones y consecuencias de cada uno de los personajes, y puedo hacerlo con cada uno de los personajes que aparezcan en algún texto, ¿ya? Para identificar acciones y consecuencias te recomendamos. Lo primero es, reconoce las motivaciones e intereses del personaje y relaciónalos con sus acciones, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer yo para poder identificar acciones y consecuencias, que tengo que ver los intereses que tiene este personaje, ¿ya? ¿Sí? Luego, identifica qué consecuencias tienen las acciones del personaje para sí mismo o para la historia o para todo el que está alrededor de él, ¿no es cierto? Entonces, y que voy a identificar las consecuencias que obtuvo de esta acción. Y por último, evalúa cómo esta consecuencia influye en el desarrollo de la historia. Yo voy a evaluar, ¿esta consecuencia efectivamente fue positiva para el desarrollo de la historia o fue negativa? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Esta es una de las estrategias, chiquillos, para yo poder comprender mejor aún el texto. ¿Ya? Y nos vamos a ir a la última parte de esta página número 13. ¿Sí? Vamos a leer este siguiente fragmento que es de Heracles también, en relación a Heracles en Grecia, Hércules en qué? En Roma, ¿cierto? Que fue en relación a lo que hizo este héroe y por qué se convirtió en héroe. Habrá sido un héroe, ¿no? Según lo que vimos nosotros en el cuadrito, podemos decir que sí, que es un héroe. ¿Por qué? Porque mató al león de Nemea. ¿Y qué hizo con eso? ¿Sí? Liberó al reino de este monstruo. Entonces, Heracles, también como les había dicho yo, también conocido como Hércules, ¿no es cierto? Heracles, también conocido como Hércules, fue un importante héroe griego, pero en Roma se llamaba Hércules, que realizó innumerables hazañas, ¿sí? ¿Qué serán hazañas? ¿Saben lo que es hazaña, chiquillo? ¿O no saben lo que es una hazaña? A lo mejor con el texto podemos saber qué es una hazaña, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Heracles, también conocido como Hércules, fue un importante héroe griego que realizó innumerables hazañas. Una de las más recordadas fue matar al león de Nemea. Esta bestia tenía una piel dura como el acero. Heracles, después de matar al animal, usó su piel como armadura. Por la ayuda que prestó a los habitantes de diversos pueblos, Heracles fue admirado como si se tratara de un dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Que nosotros ya conocemos efectivamente este trabajo que hizo Heracles o Hércules, ¿ya? Pero yo me quiero aquí centrar en estas tres conceptos que están aquí de color gris, ¿no es cierto? Héroe, hazaña y admirado. Nosotros ya sabemos lo que es un héroe, ¿no es cierto? Y lo tenemos claro. Hazañas, saben lo que es una hazaña. Y admirado, ¿qué será admirado? Es súper fácil saber lo que es admirado porque con solo leer el texto me doy cuenta. Entonces, lo primero que van a hacer, luego de leer este fragmento de lo que hizo Hércules o Heracles, ¿no es cierto? Explica el fragmento con tus propias palabras. Con sus propias palabras, usted va a explicar este fragmento. Luego de leerlo, usted lo va a explicar. ¿Sí? ¿Y qué va a explicar? Efectivamente, ¿de qué trata el texto? ¿Cierto? Yo voy a explicar este texto con mis propias palabras, algo corto, chiquillo, no tan largo, ¿ya? Y luego, escribe las ideas que te sugiere, perdón, escribe las ideas que te sugieren los términos. ¿Qué voy a explicar? ¿Qué idea me sugiere el término héroe, hazaña y admirar? Pero lo van a explicar ustedes. Yo no voy a buscar el significado de estos tres conceptos ni en internet ni en un diccionario, sino que lo va a escribir usted. ¿Cuáles son las ideas que me dan estos términos? Por ejemplo, héroe. Cuando yo hablo de héroe, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué idea efectivamente se me viene a mí a mi cabeza cuando hablo de héroe? Luego, cuando hablo de hazaña y cuando hablo de admirar, ¿ya? ¿Qué ideas me sugieren estos términos? La primera idea que se me venga, héroe. No les voy a decir porque les voy a dar la respuesta, pero piensen, chiquillos, piensen, ya estoy viendo el humito que está saliendo, ¿sí? Ya pues chicos, muy bien. Esta fue la clase del día de hoy. Espero que le haya quedado súper claro, ¿no es cierto? Recuerden ver el video y hacer todas las actividades que tenemos.
Vuelvo a recordar, nuestro trabajo es nuestro libro, que es la página 13, y nuestro cuaderno. No hay que imprimir nada. Recuerden que lo que está acá yo lo traspaso al cuaderno. Y volver a decirles, por favor, ordenadito en el cuaderno. Pongan la fecha del día de hoy. ¿Cuál es la clase del día de hoy? ¿Lunes cuánto? ¿Lunes cuánto? ¿Se acuerdan de la fecha? ¿Sí? Lunes 4 de mayo. Entonces colocamos lunes 4 de mayo, clase número 2, desarrollo página número 13. ¿Sí? Porque estamos trabajando en la página número 13 y es una de las estrategias. ¿Cuál fue nuestro objetivo de la clase de hoy, chiquillos? Desarrollar el uso de estrategias para que facilite la comprensión lectora, ¿no es cierto? Y eso vimos hoy día, una de las estrategias. ¿Cuál es una de estas estrategias? Este esquema que tenemos ahí, donde debemos reconocer intereses, acciones y consecuencias que realizan los personajes en un texto. ¿Y qué personaje estamos viendo nosotros? El de Euristeo y además el de Heracles. Y tienen que hacer ustedes toda esta actividad. Ya chicos, espero que estén muy bien. Un beso grande, un abrazo virtual y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.